Las dictaduras no caen por cansancio moral, caen por presión sostenida. Cuando se sienten amenazadas, hablan de paz, liberan algunos presos políticos, prometen cosas que no cumplirán y reclaman respeto internacional. Pero la maquinaria represiva sigue intacta, lista para reactivarse en cuanto disminuya la vigilancia externa. Esta es la estrategia del tirano acorralado, simular apertura mientras gana tiempo. Delcy y Jorge, los hermanos Muerte, Cabello y Padrino, con la complicidad de capos mafiosos como Rodríguez Zapatero, son los 4 narcotiranos que quedan en Caracas. Para que la libertad y la democracia lleguen a Venezuela, ellos se tienen que ir a la cárcel o al paredón, que es lo que les corresponde. Para reflexionar sobre el momento que vive Venezuela, les presento a Laurent Salé, preso político venezolano. Estuvo secuestrado en el Helicoide y en la tumba 4 años. Sufrió la represión y la tortura del régimen chavista. Hoy vive en el exilio. Laurent es activista y defensor de derechos humanos. Laurent, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cómo fueron tus días de preso político del chavismo y por qué un personaje tan oscuro como Zapatero es de cuidado? Bueno, lamentablemente fui secuestrado en Colombia, primero de forma totalmente arbitraria. Me encerraron dos años en La Tumba, que es un centro de tortura en varios sótanos debajo del metro de Caracas. Ahí, bueno, sufrí varios tipos de torturas que han sido bien documentadas por la Corte Penal Internacional, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por distintos organismos internacionales. Y luego de 2 años de violencia muy intensa ahí, estuve en el Helicoide, donde no solo sufrí tortura, sino que lo que para mí es peor, presenciar la tortura a otras personas. Ahí pasó algo interesante, que logramos hacer un motín, tomar el control del Helicoide y mostrar en tiempo real con los mismos teléfonos de los funcionarios lo que pasaba allá adentro y las torturas y personas secuestradas ahí. Mi historia, lamentablemente, no es un hecho aislado, es un patrón que se ha repetido en miles y miles de personas que aún siguen ahí tras las rejas. No hay, cuando estás ahí encerrado, no hay tiempo, es un limbo, porque muchas veces no puedes saber ni siquiera la hora y estás completamente aislado. Así que exigimos la liberación de todos los presos y el cierre de los centros de tortura. Zapatero, ¿qué papel jugó? Zapatero ha sido el gran operador internacional por excelencia de la narcodictadura venezolana. Su trabajo ha sido la defensa activa del régimen ante organismos internacionales y sobre todo ante la Unión Europea. Y ha sido el que ha saboteado continuamente todas las posibilidades de sanciones o castigos a militares, funcionarios y miembros del régimen responsables de crímenes de lesa humanidad, entre otras cosas presionando a los propios familiares de presos Claro. políticos. Además de los negocios mafiosos y la corrupción sin límites, de la que él ha sido protagonista, parte, socio y beneficiario. Para que no se olvide, Laurent, ¿bajo qué gobierno en Colombia fuiste capturado por la narcodictadura? Fui secuestrado bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué pasó? Porque denunciaba justamente las operaciones de las narcoguerrillas colombianas en territorio Ya, venezolano y al presidente Santos no le convenía ya, en ese momento ya. eso. Juan Manuel Santos, para que la historia no lo olvide. Vaya papelón. Laurent, a pesar de las ofertas de Delcy y Jorge Rodríguez, los hermanos Muerte, de liberar presos políticos, más de la mitad siguen secuestrados. Sus familias están en huelga de hambre. Brevemente, ¿cuál es tu lectura? ¿Quién está engañando a quién? Están tratando de hacer tiempo. Creo que además también hay un conflicto interno. El chavismo está en una terrible contradicción y el sistema está ahí, está intacto. Sí, Estados Unidos presiona, pero ahí están los jueces, los fiscales, los torturadores y está Diosdado Cabello manejando ferozmente la represión y con un control de la violencia como nunca antes. Ya, Y todavía hay muchas cosas que no se saben, don claro. Dionisio, muchas cosas que no se saben. Loren, a pesar de lo que le sucedió a Maduro, Cabello y Padrino siguen con ínfulas de tiranos, descarados y autoritarios. Son criminales. ¿A qué está jugando esta gente? ¿Se los van a llevar también los americanos para que vayan a acompañar a su ex jefe o ves otro escenario? Yo esperaría que sí, aunque honestamente yo quisiera que estas personas pudieran ser juzgadas ante los tribunales internacionales por crímenes graves de lesa humanidad. El conflicto entre el interés económico, las petroleras
y los valores democráticos y principios de derechos humanos, pues bueno, están en pruebas de fuego en este momento. Ya. Pero ojalá sean juzgados. Laurent, en este momento la transición a la libertad y a una democracia plena no se ve muy clara. ¿Es realista reactivar la economía sin las garantías que da el Estado de Derecho? ¿Cuál es la estrategia de Washington según tú? Yo entiendo que la estrategia, en este caso, del secretario Marcos Rubio, es poder usar el mismo régimen, que en este caso los Rodríguez, para desmontar ese aparato represivo. Yo tengo dudas, espero que puedan lograrlo de esa forma. Ahora bien, ellos deben tener claro que no puede haber desarrollo económico, no puede haber libertad económica sin un Estado de Derecho. Y en Venezuela, los Rodríguez, Diosdado Cabello, Padrino, jamás van a garantizar un Estado de Derecho. Nadie, ni ellos mismos, los narcotiranos, se creen que una dictadura se desmonta a sí misma. Aquello hay que barrerlo con escoba y de las buenas. Hay menos cubanos y los oficiales y la tropa joven del ejército están cada día más descontentos con sus jefes. Si Estados Unidos no lo hace, ¿está a estas alturas el pueblo venezolano listo para rescatar su libertad por propia mano? Complicado, recordemos que son más de 25 años sometidos a un nivel de violencia y de represión muy fuerte. Casi el 30% de la población está fuera del territorio, exiliada. Así que son momentos muy duros, Sordonicio, muy, muy duros, y por eso esperamos que la comunidad internacional también esté ahí vigilante de lo que está pasando, pero no nos queda de otra. El pueblo venezolano tiene que defender su propia libertad. Ya lo decías, el aparato de terror del régimen está intacto. La prensa sigue amordazada. Hay escarcelaciones, pero condicionadas al silencio, vigilancia y casa por cárcel. Si el régimen sigue secuestrando, intimidando y reprimiendo, ¿es posible hablar de una transición a la democracia? Bueno, es complicado sí está, porque recordemos que ahí están jueces, fiscales, funcionarios, también cuadros medios que son realmente terribles, gente que se acostumbró a la extorsión al ciudadano. Porque el tema, don Dionisio, es que el propio sistema de represión es sustentable económicamente. Hicieron de la represión, de la violencia, de la tortura, un negocio del cual no saben hacer otra cosa. Entonces, es mucho más allá que un tema político, es todo un tema estructural que va desde lo cultural, lo moral, lo ético, a lo profundamente económico. Si tuvieras que describir en 2 palabras, ¿cuál es tu pronóstico de cómo llega Venezuela a noviembre, sobre todo si hay cambio en el balance de poder en Estados Unidos por las elecciones de medio término? Incertidumbre. Creo Ya. que es una total y plena incertidumbre y esto es lamentable. Con un sí o un no, ¿volverás a Venezuela? Sí. La libertad no nace de gestos tácticos, sino de rupturas firmes con la tiranía. El mundo libre debe sostener la presión hasta que la ley sustituya al miedo. De lo contrario, no habrá transición, sino simple pausa antes del próximo acto represivo. Laurent, es una inspiración para el mundo libre. Muchas gracias por tu tiempo.